a todas, paso a darles cuenta de la evolución de los casos confirmados en Euskadi. Hasta las 20 horas de ayer han sido 518 los nuevos positivos confirmados de COVID-19 contabilizados en Euskadi, lo que nos sitúa en un total de 6.338 las personas contagiadas. De ellas, 1.908 se encuentran ingresadas dentro de nuestros hospitales. Por territorios, las cifras quedarían así. En Araba, el número de contagios asciende a 2.250, de los que 369 se encuentran hospitalizados. En Vizcaya son 3.382 las personas contagiadas, de las que 1.179 se encuentran ingresadas y, finalmente, en Guipúzcoa, el número de positivos asciende a 1.206, 360 de ellos en este momento hospitalizados. En total, 369 personas han fallecido ya en Euskadi, 44 en el día de ayer. Sabemos que se trata de una cifra alta de fallecimientos, la más alta hasta la fecha. En este sentido, el Departamento de Salud desea mostrar su pésame al conjunto de familiares y amigos de las personas que han fallecido. Somos conscientes del alto número de personas fallecidas, pero es preciso tener en cuenta que los datos que damos hoy responden a situaciones de empeoramiento de semanas anteriores. Tengan en cuenta que el periodo de incubación puede alargarse hasta 2 semanas, por lo que la aparición de síntomas y un posible empeoramiento de la persona enferma es muy posterior. Es por eso que estos días veremos el reflejo del empeoramiento de síntomas de anteriores semanas. Pero también, un día más, continúa aumentando el número de personas recuperadas o que han sido dadas de alta. En total, ayer fueron 2.165. Euskadin 518 kasu berri ditugu. Beraz, momentu honetan 6.838 pertsona kutsatuta daude. Gainera, igotzen jarraitzen du sendatu diren edo ospitaleko alta jaso duten pertsona kopurua. 2.165 guztira. Me gustaría subrayar, además, que Euskadi continúa prestando especial atención a la detección precoz siguiendo la estrategia que hemos diseñado para ello. A día de hoy son ya 16.990 las pruebas hechas, 1.532 solo en el día de ayer, el mayor número de pruebas realizado hasta la fecha. Cabe recordar que se prioriza a colectivos de mayor riesgo con el fin de detectar de manera temprana posibles complicaciones, especialmente en el ámbito de las residencias. Euskadik eusten dio bere ahaleginari ahalik eta proba gehien egiteko. Ia 17.000 proba baino gehiago egin ditugu. Eta horrekin batera pandemiari ume bakoitzean erantzunik onena ematen saiatzen ari gara. A la vista de los datos, es cierto que tenemos una cifra mayor de nuevos contagios que en el día anterior, pero también es cierto que se han hecho el doble de pruebas. Por lo tanto, resulta lógico que se hayan detectado más casos. Lo importante es que en estas pruebas seguimos viendo que el porcentaje de personas infectadas sigue siendo cada vez más bajo. Es decir, 7 de cada 10 personas a las que se le ha realizado la prueba, el resultado ha sido negativo. Además, se aprecia también un descenso en las hospitalizaciones y una estabilización en el número de ingresos en las unidades de cuidados intensivos. Por todo ello, el Departamento de Salud recuerda que aún debemos ser muy prudentes con las valoraciones que realizamos, ya que nadie nos puede asegurar que no pueda volver a haber un aumento del número de contagios. Pero con los datos que tenemos sí se aprecia un cambio de tendencia, tal y como ya avanzaba ayer la consejera de Salud, la doctora Nekane Murga. Lo dijimos ayer y lo volvemos a decir hoy. Podríamos estar ya en una fase de meseta. Los datos, como los de hoy, con mayor número de infectados, demuestran, además, que en estos próximos días vamos a tener dientes de sierra en las estadísticas. Pero la información que disponemos es que hay una estabilización en la enfermedad. Y lo que es también importante para nosotros es que la presión sobre nuestro sistema de salud se está moderando y, por ejemplo, en Álava estamos ganando capacidad en el propio hospital. Por lo tanto, trasladamos un mensaje de confianza y agradecimiento al esfuerzo y al sacrificio que se está realizando.
sin perder de vista que no debemos bajar la guardia. Hoy es más importante que nunca respetar las medidas de confinamiento para lograr que la transmisión siga reduciéndose y se dé la esperada bajada del número de casos. Beraz, oraindik oso zuhurrak izan behar dugun arren, joera aldaketa dagoela uste dugu. Hori dela eta, herritarrei itxaropen eta esker honeko mezua zabaldu nahi diegu egiten ari den ahaleginagatik. Dicho esto, quisiera hacer un apunte en cuanto a la dispensación de medicamentos. El Departamento de Salud desea lanzar un mensaje de tranquilidad a las personas más vulnerables que necesitan un medicamento, ya que tienen garantizado su tratamiento sin necesidad de salir de su domicilio. Es muy importante en este sentido que no salgan de casa y así todas las personas que, por ejemplo, tengan varias enfermedades crónicas, personas dependientes o personas que son asistidas por el servicio de Betion deben llamar a sus oficinas de farmacia para que les preparen su medicación y el Departamento de Salud, a través de una red de voluntarios, se encargará de llevárselas a su casa para un periodo de 2 meses. En caso de que tengan alguna duda, pueden llamar al teléfono de Zuzenean 012. No quiero concluir sin recordar que toda la información de utilidad para la ciudadanía y recomendaciones, así como las medidas establecidas en distintos ámbitos por parte del Gobierno vasco, están recogidas en un único portal web, euskadi.eus/coronavirus. Y, por supuesto, insistiendo una vez más en las recomendaciones del Departamento de Salud para frenar la propagación de este virus. Extremar el lavado de las manos, limpiar las superficies de contacto y, por supuesto, cumplir las medidas de aislamiento. No debemos bajar la guardia. Egunero esaten dut eta esango ere guztiok gara beharrezkoak, guztiok eta bat eginda. Eskerrik asko guztioi y quedo a su disposición por si hubiera alguna pregunta. Eguerdión, doctor Sánchez. Paso a trasladarle las preguntas que hemos ido recogiendo a lo largo de la mañana. La primera de ellas es en relación a las donaciones de Amancio Ortega adelantadas ayer por la consejera. ¿Qué se ha enviado? ¿Cuándo? Y no sé si puede detallar otras donaciones similares. Sí, le hemos dicho desde el principio, la protección de nuestro personal sanitario para nosotros siempre ha sido una de las prioridades, una de las cosas más importantes. Y para garantizar esta protección estamos trabajando desde el principio con múltiples proveedores de cara a poder tener este material. Y además de estos proveedores, también hemos recibido de diferentes entidades o diferentes empresas donaciones de material, y entre ellas también de Inditex. En este sentido, el material que hemos recibido ha sido material diverso. Hemos recibido mascarillas, batas, buzos, guantes, gafas, es decir, material diverso de protección. La segunda pregunta. La consejera ha referido en varias veces que no se trasladan pacientes. Sin embargo, sí hay constancia de traslados de Txagorritxu a Eibar y a Mondragón. ¿Cuántos son y cuáles serían los motivos? Sí, esto lo hemos dicho desde el principio, ¿no? Yo creo que una de las diría, fortalezas que tiene nuestro sistema sanitario es que trabajamos en red. Es decir, y colaboramos los unos con los otros. Las camas no pertenecen al Hospital de Txagorritxu, o al Hospital de Donosti o al Hospital de Basurto. Son camas a disposición de cada uno de nuestros pacientes, de nuestra población. Y en ese sentido, como digo, es una de las fortalezas que tenemos y le hemos hecho así desde el principio, trabajando en red. Hemos realizado varios traslados entre diferentes hospitales y me remito, que yo creo que es una buena fuente de información, al boletín que diariamente damos con toda información en relación a la enfermedad, a los datos que tienen ahí en relación con el número de hospitalizaciones, ingresos en UCI, es decir, de cualquier cosa al respecto que podrán encontrar en el citado boletín. En el Hospital de Txagorritxu y en Santiago están muy limitadas las visitas, dice un periodista. A pesar de no ser positivo, los pacientes ingresados no pueden recibir visitas, salvo si son menores de edad. ¿En los hospitales del resto de Euskadi es así también?
Mire, sí, estas medidas, estas recomendaciones las empezamos a poner en marcha a principios del mes de marzo y estaban encaminadas especialmente al ámbito sanitario y sociosanitario, como no puede ser de otra manera. Y tenían como objetivo fundamental limitar las posibilidades de contagio. No queríamos, es decir, que población sana circulara por los hospitales con lo que puede suponer de riesgo por estas personas. Por eso pusimos en marcha y establecimos una serie de recomendaciones que a día de hoy siguen en marcha y son aplicables a la totalidad de los hospitales de los centros sanitarios de Euskadi. Es decir, es importante en este sentido y entendemos que es un sacrificio, pero tiene como objetivo fundamental proteger a la población, garantizar que los contagios son los mínimos posibles. El sindicato SATSE está pidiendo pruebas y seguimiento constante a todo el personal sanitario. ¿Se está haciendo? ¿Cuál es el porcentaje de contagios en este colectivo? Sí, rotundamente sí. Es decir, y lo hemos dicho desde el principio, ¿no? Estamos priorizando la realización de pruebas en aquellos colectivos que son de riesgo y especialmente, digo especialmente porque además es el que más pruebas estamos realizando, es en el personal sanitario y en el personal sociosanitario. Es decir, ahí estamos centrando nuestra prioridad en la realización de estas pruebas, como no puede ser de otra manera. La semana pasada creo que ya les comentaba, es decir, que incluso se habían puesto en marcha diferentes dispositivos, las carpas, la posibilidad de recoger muestras incluso sin bajarse del coche, y les decía, y en esto hago hincapié, que tenía como objetivo fundamental garantizar a estos grupos de riesgo, hacerles cuanto antes las pruebas y que tuvieran la posibilidad de tener también los resultados, haciéndolo de esta manera cuanto antes, es decir, para garantizar un mayor conocimiento y una mayor protección de nuestro personal sanitario. Ya lo ha dicho en el núcleo de su intervención, pero preguntan, ¿se confirman hoy también los datos esperanzadores de ayer en cuanto a la estabilización de contagios? Sí, lo he comentado ya. A ver, yo creo que debemos ser prudentes y en esto no me cansaré de decirlo. Siempre hay cautela en relación con estos datos y hacía mención en la rueda de prensa a los dientes de sierra que nos vamos a poder encontrar a lo largo de los próximos días. Pero sí que podemos decir que estamos ya viendo un cambio de tendencia y una estabilización en relación con el número de casos que tenemos, lo cual nos hace ser esperanzadores en relación con estos resultados y esta es nuestra gran esperanza, ¿no? Que esto se vaya confirmando a lo largo de los próximos días. Esto indudablemente va a suponer una gran mejora para todos y lo que decíamos también, ¿no? En relación con nuestro sistema sanitario, descongestionar o bajar el grado de ocupación que hemos podido tener en alguno de nuestros territorios y hacía mención antes también en hospitales como Txagorritxu, que inicialmente fue uno de los focos de la infección. En este momento ya disponemos de un volumen importante incluso de camas libres, es decir, vamos quitando tensión al sistema sanitario y esto yo creo que es importante y es lo que buscamos o esperamos en los próximos días. Y le traslado por hoy una última cuestión. Sí. Hace unos días las urgencias de los hospitales estaban casi saturadas y se pedía no acudir si no era realmente necesario, dice la periodista. Ahora, con la reorganización y la primera atención desde los ambulatorios, ¿cómo están las urgencias de los hospitales vascos? ¿Ha bajado la presión y la carga de trabajo? Sí, a ver, en ningún momento hemos tenido una situación de colapso de los servicios de urgencias, ni muchísimo menos, y que hemos tenido tensionamientos y afluencia masiva en algún caso, pero en los últimos días estamos viendo que está disminuyendo esta presión de urgencias, lo cual nos alegra mucho. Pero insisto, en la prudencia en relación con todo esto y en la importancia de seguir manteniendo las medidas que hemos puesto encima de la mesa de cara a garantizar que esto sea así y mantener esta prudencia. En relación con medidas que hemos además puesto encima de la mesa, que están ya en marcha, como por ejemplo la zonificación de la atención primaria, entre otras cosas, pretendían también eso, es decir, descargar a los sistemas sanitarios, hospitalarios, en concreto a los servicios de urgencias, de posibles situaciones de sobrecarga o de tensionamiento de los que hablaba antes. Por lo tanto, es decir, estamos mejor en relación con la presión de los servicios de urgencias, los datos son esperanzadores, pero siempre con prudencia, lo que estoy diciendo, y manteniendo las medidas que hemos mantenido hasta ahora. Hauek izan dira laburbilduz gaur jaso ditugun galderak. Estas han sido las principales preguntas recibidas hoy. Un día más. Gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko benetan.